Pues entonces vamos a comenzar, si están todos de acuerdo. Ya tenemos a algunos amigos acá conectados. Se están conectando todavía otras personas más. Les damos pues la más cordial bienvenida desde la Universidad Autónoma del Estado de México, desde Redalic, desde la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la universidad. Antes de presentar a nuestros queridos panelistas e invitados y de introducir este webinar, quisiera hacer rápidamente dar una información respecto a la logística de este evento. Este evento es un evento bilingüe. Tiene traducción al español y al portugués, perdón, al español y al inglés. Ayer tuvimos uno de portugués. Y tendremos, si ustedes quieren escuchar cuando hablemos en español, escuchar el canal en inglés, deben elegir un botón en la parte inferior que dice Interpretation y elegir el canal. I'm going to give this information in English for the ones that are connected that want to or that are only understanding English. If you want to hear in English version, you need to choose the channel of English in the interpretation button in the lower bar of the Zoom window. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, quisiera pues nuevamente darles la más cordial bienvenida a esta conversación que tendremos el día de hoy en esta hora dentro de las actividades de la Semana Internacional de Acceso Abierto, que por cierto el lema resulta muy pertinente para lo que hacemos desde América Latina, desde nuestra universidad aquí en la UAMX, desde Redalic, que es precisamente el acceso abierto no comercial y el lema de la Semana Internacional de Acceso Abierto de este año y también fue el del año pasado, es la comunidad sobre la comercialización. Entonces, antes de introducir el tema, primero quisiera presentar a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros la doctora Marta Patricia Zarza Delgado. Ella es licenciada en Diseño Industrial por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Diseño de Productos por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona, maestra en Ciencias del Diseño por la Universidad del Estado de Arizona y doctora en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Actualmente es secretaria de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, es autora y coautora de diversos libros, capítulos de libro, artículos indizados. Fue también directora de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora Patti, por acompañarnos el día de hoy. También está con nosotros el doctor Federico Soriger Escofet. Muchas gracias, doctor Federico, por estar con nosotros. Él es coordinador de la sección de Ciencias Sociales y Humanidades de la Academia Malagueña de Ciencias. Fue jefe de endocrinología y nutrición del Hospital Público de Málaga. Y él, pues, prefiere ser presentado como médico de día y científico de noche. La traducción al español del libro que hoy presentaremos, pues es precisamente obra de él, por lo cual agradecemos mucho esta contribución, pues tanto a la temática de la ciencia abierta, pues como a la lengua, también al idioma español, para poder tener pues este tipo de obras traducidas a nuestro idioma. La traducción al español de este libro forma parte de un proyecto más amplio de la Academia Malagueña de Ciencias, titulado Uso y Cuidado de la Lengua Española en la Ciencia, que pretende llevar a la comunidad hispanoparlante el debate sobre la ciencia en el siglo XXI. Bueno, y finalmente, y no menos importante, el doctor Frank Midima, quien es autor del libro que nos reúne el día de hoy, que están viendo en su pantalla. Frank es profesor emérito hasta el 2023, fue vicerrector de investigación de la Universidad de Utrecht de los Países Bajos y presidente del programa de ciencia abierta de la misma universidad. Él estudió bioquímica en la Universidad de Groningen, especializándose en inmunología. Tiene un doctorado en la Universidad de Ámsterdam, en el Laboratorio Central del Servicio de Transfusión Sanguínea. También trabajó como líder de proyecto en inmunovirología del VIH-Sida como parte de los estudios de cohorte de Ámsterdam. En 2013 fue uno de los iniciadores de Science in Transition, que cree que el sistema de incentivos y recompensas académicas necesita una reforma fundamental
que se debe valorar más el impacto en la sociedad de la ciencia y los actores sociales deben participar de manera más integral en la producción del conocimiento. Él es autor del libro, cuya versión en inglés fue publicada por Springer Nature. El libro en español se titula Ciencia Abierta, una buena idea. Y finalmente también agradecer al equipo de la Dirección de Publicaciones Universitarias. No sé si también el doctor Jorge Robles, que también nos iba a acompañar, esté por ahí. Creo que sí está, doctor. En un momentito le damos acceso para que también pueda abrir su cámara. El doctor Jorge Robles también y su equipo de la Dirección de Publicaciones Universitarias que nos apoyó en la colaboración, bueno, en la edición y la publicación pues del presente libro. Entonces, ese es como pues nuestros invitados del día de hoy. Y antes de darle la palabra al doctor Frank, que quisiéramos escuchar acerca pues de su experiencia en ciencia abierta y de su libro, de cuáles son las dinámicas de acercamiento a la ciencia abierta en Europa. Quisiera hacer una breve introducción de 2 minutitos, extraída también de un pedacito del prólogo que tuve la fortuna de escribir para este libro, para esta edición en español. Frank, desde Utrecht, nos brinda una oportunidad de acercarse a una visión general de la ciencia en su transcurso a la ciencia abierta. En una lectura concisa, sustanciosa, describe pasajes históricos, sociológicos, filosóficos y analíticos del contexto principalmente desarrollado en la región europea y desde una óptica como miembro de la comunidad de investigación, pero al mismo tiempo desde una reflexión sistémica sobre lo que representa la ciencia abierta. En América Latina, la historicidad de la comunicación científica y los contextos culturales, sociales y económicos plantean retos muy distintos a otras regiones. El cambio no parece ser de concepto en nuestra región o nuestros países, o de fondo en la región latinoamericana, ya que la cultura científica y académica es y ha sido por definición la de compartir en abierto los frutos de la investigación en la búsqueda del bien común. Nosotros en América Latina y como también con el doctor Federico hablábamos hace un momento, estábamos haciendo ciencia abierta sin saberlo. En este choque de paradigmas hay una gran oportunidad de aprender caminos para hacer de la apertura científica la opción por defecto de la ciencia. Sin embargo, en primer lugar, es necesario conocer y comprender la diversidad y complejidad de contextos, historias y circunstancias en las diferentes regiones. Hay un apartado del libro de Frank que él escribe, él menciona un evento que se dio en Keio Leuven, en Bruselas, en Bélgica, en donde sin conocernos, yo tuve la fortuna de ir a presentar lo que trabajamos acá en México respecto al acceso abierto en un panel con Sudáfrica e Indonesia. Y el doctor Frank era parte del público. Y ahí hubo una crítica de nuestra parte muy fuerte a la transición al acceso abierto a través de pagos por publicar. Esta técnica o este modelo de negocio de las editoriales comerciales para llegar al acceso abierto, que es inminente, pero a través de ahora levantar muros de pago para los autores en vez de los lectores. Nosotros argumentamos desde Sudáfrica, Indonesia y desde México cómo esta nueva imposición de pagos genera una nueva exclusión, sino en la lectura, ahora en la autoría, en la participación, lo cual está coartando la posibilidad de los autores en países con bajos recursos de participar en una conversación científica, de publicar. Y nos limita a pues, a ser sujetos de estrategias de negocio que no son precisamente las que llevan nuestras revistas en América Latina. Nuestras revistas en América Latina dan un servicio universal a autores de todo el mundo. Y sin embargo, las estrategias que sucedían muy fuertemente y empezaron en Europa al mirar o al transitar a la ciencia abierta y al acceso abierto, lo hacen sobre un modelo donde el artículo científico es un producto comercial, lo cual pone en riesgo nuevamente la equidad dentro del sistema científico, la diversidad dentro de la ciencia como una empresa colectiva. Y ese fue el argumento que planteamos allá. Frank recuperó este evento justamente como un choque de ideas de cómo los países del sur global estábamos argumentando que la PC no es una vía sana para transitar al acceso abierto y entonces a partir de ahí hace un conjunto de reflexiones. Entonces ese precisamente creo, y con esto cierro esta idea, que es el valor de este libro. Y es el valor de esta interacción, que a partir de estas confrontaciones de ideas, pues se genera un caldo de cultivo de nuevas construcciones, configuraciones y modelos.
La ciencia abierta, desde nuestra perspectiva, es esa oportunidad de la metarreflexión, de para quién hacemos ciencia, qué significa la ciencia, quiénes participan en la ciencia y a quién beneficia. Y para eso es necesario conocernos y reconocernos entre regiones. Este libro en particular nos permite generar esa discusión entre los modelos que están sucediendo en Europa y Estados Unidos y cómo confrontamos eso en nuestra realidad latinoamericana. Entonces, sin más, le quisiera dar la palabra a Frank para que pudiera hablarnos, presentarnos oficialmente su libro. Adelante, Frank. Tu micrófono está cerrado, Frank. And thank you very much. You can hear me now? Thank you very much for this kind introduction, and also critical introduction, I must say, but that's rightfully so. And I'm very aware of that. I have to say that, of course, I gave this type of talks even in one time in South Africa, which is also in my book. And I had to say that this was not a white man of 70 years of age coming to tell you how to behave. And we did it in the early days, but we don't do that, and we are ashamed. So here I am, very humble, to say what my experiences were in science. And indeed, in Leuven, when Ariane and I were in the same meeting, there was also a scientist from Indonesia, which is one of our former colonies, and he was also arguing that open science and APCs and all these very nice things for Europe worked against him as being a scientist trying to work for Indonesia. And that was a very nice, panel discussion in that afternoon in Leuven. And for me, it was a learning experience. It was also a little bit embarrassing for us to see that we are, designing new methods to do science in Europe, but we didn't really think through and didn't reflect on what had happened for Mexico, for Latin America, for Africa, and for other countries, and especially low-income countries, I have to tell you. And so, but I have to be honest, and I will be very honest, because my first name is Frank, so let's be frank. And I will really be frank with you, because my book is very much written from my personal experiences since, 75, 76, when I started to do my master in biochemistry, immunity, but also on the side, studied philosophy of science and sociology of science. So, and during those years, since the mid-70s, I have been everywhere. I have been in meetings, I did a PhD, I was in heavy, competition research about HIV/AIDS, and I can tell you I loved it, because I am very competitive. And for young guys like me who are competitive, this is dangerous, because you can get really, hooked to that type of thinking, and you don't realize what's going on. And so I'm guilty. I played the game, and I played the game that in my book I criticize heavily. I criticize heavily that there is competition and not too much collaboration. And there's no sharing of data, and we didn't share. I can tell you, we did a lot of very nice research in Amsterdam for HIV/AIDS. We work with homosexual men in Amsterdam in the cohort. It's still there, but we published behind paywalls. And of course, we realized that after some time that most of the patients that should have, benefited from our research immediately, they were in countries where where the people that took care of them were not able to pay, and they could not read our papers about, behavior, immunity, etc., etc. So this is, of course, with hindsight, embarrassing to realize now what has been going on. And so, Ariane, you're totally right. That for me, that Leuven meeting was an eye-opener in that respect. Also, so I went home by train and thinking about it a lot, also about Indonesia, of course. And so this makes me very proud that you still want to publish this book in Spanish, because for me, of course, also there's a lot of course in the book experiences. My experiences, for instance, as a dean, I became, after a long career in HIV as a researcher, immunity, HIV/AIDS, I became the dean in a large medical center in Utrecht. I moved from Amsterdam to Utrecht, and being in the boardroom of a large medical center, then of course I saw what was going wrong, and things were really going wrong. I give you an example.
So there was based on the metrics, based on how we were judging and evaluating science and scientists, this was all based on where did you publish your paper? Is it a high journal impact factor or low? You know all these things now. This is now common discussions. But in 2004, people were not allowed sort of, it was like in Omerta. You were not supposed to talk about these things. This was politics, and politics is dirty. But eventually, of course, I saw from the boardroom that people who did a very wonderful research with patients, very close to patients, they were not scoring in the journals, and they had a problem. So people argued that why should such an individual be professor? I give you an example. If you did a lot of psychiatry without publishing, with a lot of patient contacts and a lot of, say, dealing with patients' clinical needs, that was regarded as sort of low church research, compared to people who did genetics on cancer or genetics on psychosis and depressions, etc. So there was a hierarchy which was working against people who really wanted to do something very close to society. It was even, the idea was, the further you are from the patient, the cleverer you are. And this was really, people could see it, but people said, yeah, this is how it has developed. And I had to argue, but I understand the system. I know how academics work. This is not a God-given system. This is a system that we designed together, and we let it develop, and now we have to change it. And this is what Science and Decision did. And I started this 11 years ago, and Arianna, I'm still not great. How is it possible? This was in my book, I describe how difficult it is to change a system where people have made careers, have been on the top, have got Nobel Prizes, and then all of a sudden you have to say, well, it's not only about papers, it is about much more. And there are different kinds of excellences. There are excellences on pure science, on applied science, on societal impact, on patient participation, etc., etc. And I think it takes a lifetime to change academia to really get out of that idea of say papers and getting grants and individual and personal grants, etc. And I have to admit, I was raised on this classical idea. I was raised on the classical idea, first order, last order. And I describe in my book how I was raised, how people taught me to behave, to be successful. And of course, I became successful, and I behaved, and I played the game. So I can tell you everything about the game. And this is what I do in the book. I explain exactly what happens. And I don't doubt it that it also happens in Mexico or in Buenos Aires. It happens in North America and Canada. It happens in South Africa already, because this is, of course, the international groove that people are in. And it's very hard to change. And my book is really about, we have to change the system, because if people are not rewarded to do research close to patients, with patients, or if clinicians like Federico are not, say, rewarded to do wonderful research to improve, say, the therapies, then we have a real problem. And this is, I do it only for medicine, but you can do it the same for educational research on all kind of, say, problems in society. So the idea is we have to really, say, discuss with society and discuss with the problems of people in society and with the stakeholders. And this is something that I was not raised on. But in my book, I describe that I was in the blood transfusion service from 1981, and I did research for academia. And the research for academia was to make my career in academia, but we did research on safety of blood products, which was, of course, related to HIV/AIDS, but also HCV and even prions. We had a real problem there, a real problem to do research on. So my manager said, Frank, I see that you try to make a career, and you do all these things in the afternoon, but in the early morning, until 2 o'clock in the afternoon, you work for us, and you work for a real problem, and this is blood safety. And so I was raised on that. And of course, later I was raised on somebody in Leuven who said that I should not only look at Europe, but I also should look at, say, other countries in the world. But this is, of course, how people are trained. And I was lucky to be in the blood transfusion service, because there I saw how science was really, of course, good for mankind, and also was addressing real world problems, and not only, say, making papers to make your career. So I gave a TED talk saying, are you making a career or are you making a cure? And that was exactly, say, how I came out of this discussion. But I can tell you, so what I did in my book, I provided, say, 4 reader pathways.
So you can say, I want to read about philosophy of science and the background of the problems. That's okay. And I give you a hint how to do it. But there are also chapters in the book which are about how I try to change the system and how I try to change the system in my medical center, but also later in Europe, and how difficult it was, and say how we came across people who didn't like that the system was changed because they were on top. And so there were other people now that were also, say, considered to be excellent. Huh? How can that be, Frank? 10 years ago, we would never promote this person to professorship. And now all of a sudden, you think that's also excellent? And I had to say, yes, that's another type of quality and another type of excellence. And there were a lot of people in my country, but also in Europe, who were, say, relieved that this was now, say, something that they could discuss and they could bring to the table. So my book is especially for, say, my experiences and what was going on. And I delved deep. I explained that. So until 2016, open science was more saying it was a problem, and there was an activity of individuals. But because of the fact that in Europe, Carlos Moedas from Portugal, he made open science and open research. He made it the main way we do research in the European Union. All of a sudden, open science, public participation, public engagement was all of a sudden institutional. So it was not an activity of individuals anymore, but it was an institutional, say way to do science, and that changed the whole argument. So it changed the discussion about open access, open data, Coalition S, and I describe how this movement has changed and has really made open science a real movement, an institutional movement, which is really unique in history of academic research. And so this is interesting for you to understand where open science, fair data, and sharing code, etc., is coming from. So in my reader instructions, I say you can also only look at this part, and this is mainly chapter 7. So I will close my introduction. I say I was really obsessed. I have to say I was really obsessed because I was really frustrated. I saw a lot of people who were in pain, who were frustrated about how the model, how the system, how the recognition and reward system was working against them, and was working in favor of people who just publish papers and okay, whatever. And so my frustration is here and there. I also describe in my book. I'm honest about that. But there was a lot of people who said, I'm so happy that this is now, that we can now discuss it. And in Europe, a large movement has evolved. And indeed, we have now different ways to make open access and open data. And Arianna, you know that there is a lot of activity now in Coara. You are also very conscious of that, and this is really taking more into account what happens when open science goes to, for instance, South Africa, goes to Mexico, but also other countries in Latin America, where there is less, say, money to pay for APCs or whatever. And of course, what we also have to say is that sharing data, if you share your data and you live in, say, South Africa, you share data, then people in rich countries with a lot of money on the table, they can use your open data to take advantage. So then this disadvantages people in, say, low-income countries. And so I describe that issue, and this is a dilemma. And so we should not be naive. There will always be power discussions about who is working with whom, etc., etc. And this is, of course, my closing remarks. We have to realize that in every case, it's about money, it's about power, that we will always have that idea. But we now have to see to it that it is, that we are, conscious about it, and that we discuss it, and we make the proper discussions in teamwork together with people in other countries, and together with, people in other academic disciplines. So it can be done, but we have to pay attention, and you don't have to be naive. So open science is not something like, oh, nice, flower power, everybody's happy. No, it's hard work. And we have to pay attention to the differences in culture, in power, in monies, in available, opportunities in different countries, in different regions of the world. So I think I leave it here, and I'm glad to hear the discussions by the translator. I'm very happy with, and see questions at the end. Thank you very much, Arianna and others. Muchas gracias.
Muchas gracias, Frank, creo que hay un micrófono abierto por ahí, si nos hacen favor. Muchas gracias, Frank, por la intervención. Creo que ahí tocaste muchísimos temas, muchos problemas sistémicos para poder llegar a la ciencia abierta. Evidentemente, los sistemas de evaluación son quizá la pieza clave que nos va a permitir llegar o no a los objetivos últimos de la ciencia abierta si no recompensamos y alineamos nuestros incentivos, las financiaciones de proyectos, la carrera académica y científica hacia los valores de la ciencia, ya no digamos de la ciencia abierta, a los valores esenciales de la ciencia, que es el progreso, el desarrollo, el favorecer precisamente esta conversación participativa de las comunidades de manera equitativa. Entonces, difícilmente vamos a poder llegar a la ciencia abierta. Por muchas ganas que tengamos como investigadores o investigadoras de hacer ciencia abierta, tenemos que tener políticas y sistemas de evaluación que nos permitan llegar allá. Quisiera compartirle, bueno, a Frank, de Europa, a Federico, la doctora Patti, pues ya lo conoce, igual a los que nos acompañan que son de México. En nuestro país están pasando cosas muy interesantes en términos de del avance en la evaluación de la investigación. En México, y eso hago un comentario solo de un minuto, en México se reformó nuestra constitución. Yo no conozco otro país que a nivel constitucional haya mandatado el acceso abierto. Lo hizo en el artículo tercero referente a la educación, en donde se mandata el acceso abierto a la ciencia como un derecho humano. Y a partir, eso fue hace apenas algunos años con la gestión anterior de la Administración Federal. Y también en cascada se actualizaron, por ejemplo, la ley de ciencia y la ley en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, y se incluyó totalmente el acceso abierto como un eje transversal a muchas, bueno, a las actividades académicas y científicas, y además de mandatar también la construcción de un sistema de información nacional, lo cual también es un eje fundamental de poder llegar a la ciencia abierta, tener infraestructura nacional, institucional, regional, que nos permita eliminar esa dependencia que se tienen de las editoriales comerciales y poder hacerse cargo desde el sector académico y público de un bien público que es la ciencia. Entonces, por acá están pasando creo que cosas buenas y estamos viendo ya resultados en la evaluación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con políticas muy alineadas en ese punto. Entonces, muchas gracias, Frank. Ahora regresaremos con preguntas. Olvidé mencionar para todos los que nos acompañan que emitan, por favor, sus preguntas, escríbanlas en el chat o en la ventanita de preguntas y respuestas del Zoom, y al final tendremos unos minutos para poder pasar algunas de estas preguntas a los diferentes invitados. Federico, doctor Federico, muchas gracias por acompañarnos. Pues ahora, menuda labor, como dicen en España, ¿no? Menuda tarea la que se echó a cargo de traducir el libro que originalmente fue escrito en inglés al español. Entonces, quisiera que nos platicara de dónde surgió esta convicción de la traducción, porque sé que lo hizo por convicción, porque de alguna forma creen que esto había que hacerlo, pero me gustaría que usted lo compartiera y también pues hablar de esta traducción en el contexto del rescate del idioma español en la comunicación científica, y un poco también que nos comparta desde estas experiencias que tiene de la ciencia local, ¿no? Y de cómo darle oportunidad al conocimiento generado, pues más allá de la ciencia formal, ¿no? Adelante, Federico. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenos días de México. Buenas tardes, Ariana. Muchas gracias por vuestra invitación y enhorabuena por esta excelente organización, ¿no? Realmente, cuando me jubilé, hace ya muchos años, pues el bibliotecario del hospital público, donde he trabajado muchos años también, pues con el que tenía una gran amistad, me seguía mandando toda aquella información relevante o que él consideraba que era relevante porque conocía cuáles eran mis aficiones editoriales, ¿no? Y hace unos años, quizás ya tres, me mandó el libro de Flan. Yo lo abrí, lo empecé a leer y empezó a gustarme. Empecé a leerlo en inglés, ¿no? Despacio, y empezó a gustarme. Lo leía despacio, por lo tanto, cuando llevaba la introducción y el resumen de los primeros capítulos leídos, lo comenté con un amigo que no sabía inglés y también se entusiasmó.
y le dije, te lo mandaré traducido. Y bueno, ahí empezó el gusanillo y me puse a traducirlo y terminé traduciéndolo entero. Cuando ya lo tenía traducido, le escribí a Frank y le pedí permiso para poderlo usar como parte de un proyecto más amplio de la Academia Malagueña de Ciencias, de la que soy miembro, que se llama Uso y Cuidado de la Lengua Española en la Ciencia. A mí me parecía que aquel libro de Frank, este libro de Frank, podía contribuir notablemente al debate sobre la ciencia en España y ahora también, por extensión lingüística, al debate de la ciencia en Latinoamérica. Yo les hablo ahora desde España, le hablo desde el sur de Europa y desde el sur de España, que es Andalucía, ¿no? Y debo decirles a los que me estén escuchando de Latinoamérica que de alguna forma en España y desde luego en Andalucía somos europeos de siempre, no lo hemos escogido, pero somos europeos de siempre, mm, pero sí que nos sentimos muy cerca de la historia latinoamericana, en este caso en concreto de la historia latinoamericana del conocimiento porque de alguna forma sus dificultades han sido las nuestras, aunque nosotros lo tenemos ahora, no sé si más fácil por precisamente estar en Europa, pero al mismo tiempo también tenemos todas las desventajas culturales en este tema de formar parte de un espacio económico y cultural que nos ha llevado a este de la ciencia cerrada, que sería la antinomia de la ciencia abierta de la que nos toca aquí hablar hoy. Precisamente en el libro de Frank, en uno de los epílogos, en uno de los apartados, resume el manifiesto de Leiden. Es uno de los primeros grandes manifiestos a favor de la ciencia abierta, de Open Science, y en el punto 3, concretamente el punto 3, que dice que hay que proteger la excelencia de la investigación relevante a nivel local. Dice, y Frank, en el libro, para aclararle al lector lo que quiere decir este punto, pone el ejemplo de España, de las pocas veces que Frank en su libro habla de la ciencia en España. Pone el ejemplo de España y dice que la ley española, al contrario de la mexicana, insta a los investigadores españoles a publicar en revistas de alto impact factor, que es por supuesto revistas en inglés, ¿no? Y incluso ítem más, Frank pone el ejemplo de los científicos sociales españoles que para poder optar a revistas de impact factor alto, pues publican y piensan sobre problemas de la sociedad norteamericana en vez de los problemas de la pobreza, de los problemas de la sociedad local, de la sociedad española, ¿no? Realmente aquello, si tenía alguna duda que tenía que traducir y poner el libro de Fran a disposición de los lectores en lengua española y desde luego de los lectores en España, era precisamente esta postilla que Fran hacía sobre la política científica en España. Realmente siempre ha habido una lengua franca, ¿no? Fue el latín durante muchos años, fue incluso el alemán y el francés durante muy poco, incluso el italiano y el español llegaron a ser en algunos locales, en algunos sitios también, ¿no? Pero desde hace ya no demasiado tiempo, desde que Estados Unidos es verdaderamente un imperio, pues es el inglés, ¿no? La lengua franca no viene porque Inglaterra sea un gran país científico, que lo es. La lengua franca viene por el poder económico y militar de Norteamérica, de Estados Unidos, que ha impuesto de alguna manera a todos una lengua determinada que sin duda alguna es muy útil, porque la lengua franca, el latín, lo fue, sin duda alguna, el poderse comunicar a través de una lengua y compartir los conocimientos es muy útil. Pero la Torre de Babel no fue un castigo divino. La Torre de Babel fue precisamente un hallazgo de la humanidad, ¿no? Un ejemplo de diversidad. Igual que hoy los biólogos saben que la diversidad biológica es la garantía de la supervivencia de la especie, la diversidad cultural y la diversidad lingüística es una garantía de la supervivencia de la cultura humana, ¿no? Y lo que está ocurriendo en la ciencia es un empobrecimiento de la cultura científica precisamente por este monolingüismo en el que nos ha llevado en este momento
lo que sin duda alguna es, por otro lado, un éxito, que es el de la lengua franca, en este caso el monolingüismo lingüístico, el monolingüismo que es en inglés, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Porque esto nos ha llevado, desde luego en España, nos ha llevado a una obsesión, lo que yo he llamado en otros textos, en otro contexto, a una cuantofrenia, ¿no? Que es la cuantofrenia de publicar en revistas de alto impact factor, incluso aunque haya que abandonar la investigación sobre los problemas locales, ¿no? Hay un movimiento mundial que nace en Finlandia, precisamente en Finlandia, que se llama In All Language, en todas las lenguas, que nace en Finlandia, que es un país que realmente, como tiene una lengua que es muy poco conocida en el resto del mundo, pues desde luego la cultura, el mundo científico de Finlandia, todo el mundo habla inglés, pero nace en Finlandia el movimiento In All Language, que aboga precisamente por la necesidad imperiosa de pensar en las lenguas locales, ¿no? Incluso para poder publicar mejor en la lengua franca. Precisamente para hacer mejor ciencia y publicarla a todo el mundo en la lengua franca, hay que pensar en la lengua local. Y esto es lo que nosotros estamos trabajando desde la Academia Malagueña de Ciencias. No es incompatible publicar en inglés con pensar en español. Y a esto voy precisamente en este momento. Porque Fran en su libro desarrolla, y a mí me parece extraordinario, las bases filosóficas del movimiento Open Science en el pragmatismo norteamericano, la filosofía pragmatista americana. A eso le dedica mucho tiempo y lo conoce muy bien. El pragmatismo norteamericano probablemente es la única filosofía verdaderamente norteamericana, ¿no? Los norteamericanos han inventado muchas cosas, pero filosóficamente, si han inventado algo es la filosofía pragmatista, ¿no? Y es precisamente quizás una filosofía que nos falta en España y que quizás no lo sé, quizás Arián me lo pueda explicar mejor, creo que también falta en Latinoamérica, ¿no? No somos muy pragmáticos, por así decirlo. En Europa, en España, que nos hemos incorporado al mundo moderno después de la dictadura de Franco, 40 años de dictadura de Franco, una terrible guerra civil, tuvimos que renacer de nuestras cenizas, nos hemos incorporado a una velocidad de vértigo y no siempre hemos podido metabolizar adecuadamente estas grandes transformaciones. De aquí a bases, de aquí quizás por eso, el papanatismo científico en el que a veces nos vemos envueltos. Esta necesidad, ¿no?, de imitar, ¿no?, en muchas ocasiones, y eso hace que se tienda a la falta de originalidad, porque si hay que publicar en las grandes revistas norteamericanas o anglosajonas, hay que publicar en aquello que las grandes revistas norteamericanas o anglosajonas van a publicar, porque si no, seguramente no nos lo van a publicar, ¿no? Y eso hace que no se publiquen o no se investigue en aquellas cosas que de verdad interesan en España, ahora digo, en España concretamente. En una conversación previa que hemos tenido con Arián, le contaba yo cómo fui cambiando de currículum científico desde mi vocación experimentalista de primera hora como médico a la necesidad de hacer estudios de campo, estudios epidemiológicos, estudios poblacionales sobre la alimentación, las relaciones entre la pobreza y el riesgo de enfermar, etcétera. Y bueno, llegamos a conclusiones que descubrimos el Mediterráneo, que es un lugar común. Cuando en España se dice que es algo obvio, se dice hemos descubierto el Mediterráneo, ¿no? Bueno, nosotros descubrimos el Mediterráneo, descubrimos que el aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de oliva virgen, era un aceite extraordinario que, por ejemplo, pues, pero en los grandes estudios de corte que hemos dirigido en estos años, se ha demostrado que es el único aceite del mundo que no tiene ningún efecto adverso biológico, o sea, pero que aporta 9 calorías por gramo como cualquier otra grasa, pero que, por ejemplo, es capaz de disminuir el riesgo de ser obeso o el riesgo de ser diabético. Bueno, lo que quiero decir es que estos estudios, tanto los propios como los de colegas de España y del Tour de España y algunos italianos, han permitido que en las etiquetas del mercado americano, la FDA, la Food and Drug Administration norteamericana, ponga en las botellas de aceite de oliva que es un aceite beneficioso para la salud, lo que ha tenido un enorme impacto comercial, ¿no?
Este es un ejemplo, podría poner otros muchos, de cómo la investigación local pues puede tener un gran interés, no solo cultural, que lo tiene, sino también comercial, ¿no? Y en esto estamos en este momento. Luego hay otros muchos motivos por los que hay que cuidar la lengua nativa, la lengua en este caso española. Una es que la lengua española en este momento representa una comunidad de 400 o 500 millones de personas. No son un grupo pequeño, precisamente, ¿no? Y que además la ciencia tiene dos grandes objetivos, dos grandes funciones que cubrir. Una es contribuir al conocimiento de una forma sólida, conocimiento científico, al conocimiento universal de una forma sólida. Pero la otra es contribuir a la cultura científica, a la cultura de la población. Hoy no se puede ser culto, no se puede tener cultura, una población no puede ser culta si no tiene cultura científica. ¿Y cómo se puede construir una cultura de la población científica para que esa población sea culta si no es en la lengua nativa? ¿Y cómo se puede hablar de ciencia a la población general en la lengua que escriben los científicos, pero que no habla la población? O sea, hay una razón que es muy de sentido común, ¿no? Que es muy importante pensar en ciencia para poder tener ideas originales y pensar en ciencia en español para poder aportar a la sociedad las cuestiones fundamentales que los científicos van descubriendo, incluso en otras lenguas, para poderlas verter a la población. Y todo esto hace que estemos en este momento en este empeño, que no solamente es la Academia Malagueña de Ciencias, sino también otros muchos espacios, en Finlandia, por ejemplo, y en otras partes del mundo, pero que Fran recoge también en su libro, como parte del proyecto de ciencia abierta, el plurilingüismo también está dentro de lo que se llamaría el gran proyecto Open Science, independientemente de la existencia de una lengua franca. Pues todo esto es lo que en este momento estamos embarcados muchos y es lo que, otra de las razones por las que me sedujo la traducción del libro de Frank. Muchas gracias, doctor Federico. Usted no sabe, pero usted ya debería escribir un libro sobre ciencia abierta y espero que lo podamos publicar. Bueno, En me alegro, me alegro, los me alegro que me lo pregunte, y como se dice aquí, ¿no? Me alegro que me lo pregunte, porque estamos a punto de hacerlo. Precisamente hoy una fundación, la Fundación Lilly, va a publicar un libro de una serie de filósofos y pensadores españoles que y están reflexionando precisamente sobre el uso y cuidado de la lengua española en la ciencia, y que esperemos que esté publicado para final de año o principios del año que viene. Tendrán Excelente. razón de él, ¿eh? Abierto, bien abierto. Déjeme meterle un poquito de presión, doctor Federico. Bueno, ha habido una fundación que se ha ofrecido a publicarlo y no hemos podido resistirlo, ¿no? Muy Pero bien. bueno, sería una buena idea publicarlo en abierto, sin duda alguna. Y Sí. de hecho, antes de que esta fundación se ofreciera, pensé en usted, Ariana, pero ya está involucrado en este libro con ustedes y no me atreví, ¿no? Bueno, solo asegúrese que la licencia nos permita obras derivadas, como Sí, las sí, licencias abiertas. creo que sería posible, porque es una fundación sin ánimo de lucro. Excelente, muchas gracias, doctor Federico. Bueno, sin más, le voy a dar la palabra a la doctora Pati para que también nos comparta su comentario respecto al libro, respecto a la ciencia abierta en nuestro país, en nuestra institución. Adelante, doctora Pati. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar, pues decirle al doctor que también siempre se pueden hacer coediciones y la Universidad Autónoma del Estado de México Es una con excelente muchísimo gusto noticia, puede ¿eh? participar en esa coedición del libro que ya promete mucho por lo que ha comentado. Pues agradezco enormemente participar, que me hayan permitido participar en esta presentación del libro Ciencia Abierta, una buena idea para todos. Una buena idea, es un verdadero privilegio estar con personalidades tan destacadas y con amplia experiencia en el tema, como los doctores Frank y Federico, traductor al español, el segundo, el primero el autor del libro, de la obra que hoy nos convoca. Y por supuesto agradezco enormemente también la invitación y la compañía de la doctora Ariana Becerril, que es la directora general de Redalic, nuestro, digamos, producto estrella en ciencia abierta en la universidad y una académica muy destacada también de acá de la institución. Si me lo permiten, voy a iniciar con un resumen muy general del libro para quienes nos están acompañando en esta sesión y desconocen
el contenido. Quienes no hayan tenido oportunidad de revisarlo, ya nos comentó la doctora Ariana que es un libro de acceso abierto y que pueden disponer de él, pero pues para ponernos todos en la misma sintonía, abonando a lo que ya el propio autor nos ha dicho, pues en términos generales, a partir de esta lectura, pues se realiza un análisis profundo y crítico sobre la evolución de la ciencia, la relación entre la investigación científica y la sociedad y la necesidad de reformar el sistema científico para alinearse mejor con los desafíos culturales. Eso es a grandes rasgos. El libro está estructurado en 8 apartados que de manera muy general referiré. En el primero se analiza cómo la ciencia ha tenido un contrato con la sociedad desde 1945, prometiendo contribuir al bienestar de la humanidad. Durante el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, la ciencia era vista como autónoma y altamente eficaz, pero esta visión cambió en los años 60 y 70, cuando la sociedad comenzó a cuestionar su impacto negativo, tanto ambiental como social. Posteriormente, en los años 80, se revitalizó el enfoque de la ciencia y la tecnología como impulsora del crecimiento económico. No obstante, en las últimas décadas se ha evidenciado un desencanto con la capacidad de la ciencia para abordar los problemas reales de la sociedad. Así se plantea en esta primera parte del libro. Y además, déjenme comentarles que justamente en una presentación la semana pasada en la Feria Internacional del Libro del Estado de México, donde hablábamos sobre divulgación científica, nos referían a algunos datos que hacían mucho sentido con esta postura. En México en particular, comentaban, parece que los científicos no hemos cumplido nuestro cometido correctamente porque en diferentes encuestas con la sociedad en general parecen percibir que la ciencia más que ayudar perjudica. Entonces, ahí hay un tema importante que tenemos nosotros que, los que estamos involucrados en investigación, que repensar y trabajar. En el siguiente apartado, titulado La ciencia bajo una lupa filosófica, el libro profundiza en cómo la visión dominante de la ciencia ha estado fuertemente influenciada por filosofías desarrolladas en el siglo XX, especialmente el positivismo. Estas filosofías han creado una imagen pública de la ciencia como una búsqueda objetiva y libre de valores. Un mito que, según nos comenta Frank, ha ido distorsionando la verdadera naturaleza de la ciencia como una empresa socialmente construida. Y en este contexto se critican las ideas de un método científico único y la noción de que la ciencia pueda producir verdades absolutas. El siguiente apartado, titulado La transición de la ciencia, habla precisamente del proyecto que ya nos refería Frank, el proyecto Ciencia en Transición, en donde él es fundador, que se origina en los Países Bajos y en donde se argumenta que la ciencia pues está fallando debido a la presión de las métricas, las publicaciones y el sistema de incentivos, algo que desde la universidad y en el contexto mexicano se oye muy familiar. Esto ha llevado a un ambiente hipercompetitivo que promueve la cantidad sobre la calidad, según se refiere en el texto. Se señala que este sistema ha alejado a la ciencia de los problemas reales de la sociedad y ha creado una desconexión con las necesidades sociales urgentes. En el siguiente apartado, sobre ciencia y pragmatismo, se aboga por un retorno al pragmatismo, una filosofía que ve la ciencia como una actividad social y orientada a resolver problemas concretos. Esta visión rechaza la idea de un único método científico y sostiene que el valor principal de la ciencia radica en su utilidad para la sociedad. Bajo este contexto, se destaca que la ciencia no debe enfocarse únicamente en avances tecnológicos, sino también en mejorar la vida social y pública. El apartado número 5, sobre ciencia en sus contextos sociales, el autor argumenta que la ciencia actual se encuentra atrapada en un sistema que prioriza la publicación de resultados sobre el impacto social real. La falta de apertura y colaboración entre disciplinas ha limitado su capacidad para abordar problemas complejos como el cambio climático, la crisis de salud pública y la desigualdad social, entre muchos otros. En el siguiente apartado, implementación práctica de la transición, se detallan los esfuerzos realizados en la Universidad Médica de Utrecht para implementar cambios en la práctica científica que reflejen una mayor apertura y responsabilidad social. Se insiste en la importancia de evaluar la ciencia
no solo por métricas académicas tradicionales, sino por su impacto en la sociedad y su capacidad para involucrar a actores externos a la producción del conocimiento. El siguiente apartado sobre ciencia abierta se enfoca en el movimiento justamente hacia la ciencia abierta, un esfuerzo global para hacer que la ciencia sea más accesible, colaborativa y relevante para la sociedad. La ciencia abierta implica compartir datos, abrir publicaciones al público en general, pero sobre todo reformar los sistemas de incentivos para fomentar la cooperación en lugar de la competencia. Según nos dice Frank, la ciencia abierta es una oportunidad para crear un sistema de investigación más incluyente y eficaz. Además del contenido mismo del libro que ya nos han referido un poco el autor y el traductor que me antecedieron, la claridad con la que plasma los conceptos, Frank, las teorías y posturas específicas sobre la ciencia que vienen descritas en el documento. Personalmente creo que una de las virtudes más importantes de este texto también consiste en la manera que tiene de intercalar opiniones, experiencias y ejemplos diversos que nos permiten hacer de esta información que podría de inicio pensarse muy densa, muy complicada de entender, pues hacerla más comprensible y ligera, pero sobre todo muy cercana, porque literalmente la manera en que está estructurada el texto pareciera por momentos que estamos llevando una plática directa con el autor, con Frank. El enfoque de ciencia abierta tiene sin duda alguna importantes implicaciones para el contexto actual de la ciencia en México. Si bien, como ya nos mencionaba la doctora Ariana, pues en México hay cuestiones legisladas en cuanto a ciencia abierta, pues muy avanzadas y que pareciera prometer mucho, la realidad es que todavía creo que hay un gran trecho por recorrer, ¿no? La colaboración que tenemos entre instituciones e investigadores mejoraría evidentemente en este contexto, se fomentaría con ello la deseable inclusión de diversas voces y perspectivas y por supuesto que el acceso libre a publicaciones y datos también podría contribuir a impulsar la educación y la divulgación científica, permitiendo que más personas se beneficien del conocimiento producido. Implementar estas prácticas, además, fortalecerían este ecosistema científico de una forma más dinámica y accesible. Se presenta como una estrategia clave para abordar desafíos muy importantes que tenemos en la investigación en México y para fomentar el desarrollo científico. Y como decía, si bien se ha avanzado en cuestión legislativa y en cuestiones institucionales como el propio CONACYT, que ha establecido temas prioritarios locales para atender en investigación, y pareciera que vamos caminando hacia el rumbo de consolidación de una ciencia abierta, todavía, sin duda alguna, queda un gran trecho por recorrer. Pienso que uno de los retos principales se encuentran básicamente en aspectos culturales, que tenemos fuertemente arraigados en la comunidad científica y que en muchos casos derivan justamente de lo que ya nos ha referido en el libro y nos ha comentado en esta presentación el autor, el doctor Frank, que se derivan justo de los esquemas de competitividad individual, de estos incentivos y métricas que se han impulsado por varias décadas y del que, insisto, se hace mención en el texto. Este cambio cultural requiere, sin duda alguna, de un cambio profundo en la forma en que se organiza, se financia y se evalúa la ciencia, así como una mayor colaboración entre las disciplinas y con la sociedad en general. En última instancia, ciencia abierta es un llamado a repensar la forma en que se produce y comparte el conocimiento, buscando un impacto más amplio, pero sobre todo más positivo para el entorno social. Yo creo que esta es una lectura obligada para estudiantes de posgrado, para nuevos investigadores, pero también para investigadores de amplia experiencia y, por supuesto, para tomadores de decisiones en instancias que definen presupuestos para la investigación y que determinan esquemas de evaluación e impacto científico.
En fin, es una lectura ampliamente recomendable para hacer de la ciencia un tema de diálogo y discusión mucho más cercano al público en general, que no se quede solamente en discusión entre científicos, entre investigadores, y que permita de alguna manera reposicionar a la investigación científica como un verdadero recurso para colaborar de manera efectiva y directa en la resolución de problemas prioritarios de nuestro entorno inmediato en primera instancia y después de los entornos nacionales e internacionales, pero siempre bajo un esquema de bienestar común. Nuestra Universidad Autónoma del Estado de México no es ajena tanto a las posibilidades que ofrece la ciencia abierta como a todos estos retos culturales que existen en el esquema que se ha manejado por varias décadas ya en nuestro país de incentivos para poder tener, digamos que una mejor posición, incluso un mejor ingreso económico al hacer esta actividad científica. Entonces, a mí me parece que es aquí el inicio no el inicio porque ya tenemos un trecho recorrido, pero podríamos establecer diálogos más continuos, más frecuentes con la comunidad, y empezando de nuestra propia institución, para lograr el cambio deseable sobre una ciencia más abierta, pero sobre todo más pertinente socialmente hablando. Y bueno, con eso dejaría yo mi participación y daría más bien oportunidad de comentarios de quienes nos escuchan, agradeciendo nuevamente la oportunidad de participar. Muchísimas gracias, doctora Pati, por su intervención. Y quisiera abrir en este momento, pues bueno, la oportunidad de que la audiencia nos pueda hacer llegar preguntas. Me comenta aquí también el equipo técnico, sí, Frank, voy en un segundito, que podríamos abrir a alguna persona el micrófono si también desea hacer oralmente su pregunta. Entonces, bueno, Frank, ¿tienes algo que comentar antes de pasar a permitir alguna pregunta? No. I was looking for a thumb up. Perfecto. Bueno, Yeah, this was a very nice, summary of the book, and the personal experiences are there to show the cultural aspects. That it's deep ingrained in culture, and that these experiences are the ones that you relive all of the time. You remember. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Pati, porque para muchos les hizo un excelente resumen. Los que no han leído el libro, un excelente resumen del libro. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta en lo que se anima el público a preguntar. Una pregunta porque también ya estamos llegando al límite de nuestra hora. La verdad que ha sido una plática muy, muy rica y quisiéramos más tiempo siempre. Pero yo tengo una pregunta para los invitados, particularmente para Frank, también para Federico, para la doctora Pati, respecto a un choque sistémico de dos modelos de negocio. Más allá de hablar de regiones, de norte-sur, de Europa, Iberoamérica, quitando un poco el tema regional, geográfico de la conversación, yo quisiera que pensáramos que tenemos un modelo comercial de comunicación científica en donde ahora se está también migrando hacia la ciencia abierta, mirando hacia el acceso abierto, con diferentes estrategias de negocio, por supuesto, para sostener empresas privadas cuyos intereses son, pues, obtener ganancias o regalías alrededor de esta comunicación científica. Y por otro lado, un modelo no comercial, un modelo pues que ha sido incluso por necesidad en América Latina el sistema prevaleciente de comunicación, en un modelo que circula el conocimiento de forma paralela al modelo comercial, que es subreconocido o infrarreconocido por los sistemas en otros países, que ha sido considerado históricamente como ciencia periférica, ciencia local, ciencia de menor calidad, ciencia marginal, ¿no? Por circular en canales no comerciales de la ciencia, y que ahora cuando viene el movimiento de ciencia abierta y de acceso abierto, pues ambos movimientos evolucionan en algo, y en ese algo el modelo no comercial mira más hacia crear estos elementos como bienes públicos, y el modelo comercial a establecer nuevas formas de cobrar ahora a los autores o ahora a las bibliotecas o a alguien en el sistema
de generación de conocimiento. Bueno, mi pregunta concreta es, en este choque de modelos, vemos revistas, por ejemplo, cientos de revistas españolas, pues más de 2000 revistas latinoamericanas, bueno, por mencionar las que, por ejemplo, en Redalic tenemos 1700 revistas de Latinoamérica, de Iberoamérica. De hecho, desde el 2018 indexamos revistas de todos los países, siempre y cuando sean no comerciales, brindando un servicio a autores de todo el mundo, sin tener que pagar por ello y sin cobrarle al lector, sin cobrarle al autor. En cambio, vemos, esto es inversión de nuestros gobiernos, inversión de nuestras instituciones en la sostenibilidad de revistas como bienes públicos. En cambio, vemos soluciones en países europeos que gastan sus recursos económicos para pagar a APCs, y eso beneficia a los autores del propio país. Son estrategias mucho más encerradas a un modelo nacionalista de beneficio en el país, pero que no brindan un beneficio solamente en la lectura, por supuesto, porque pagan por el acceso abierto, pero el beneficio de autoría solo va para los autores del país. En un dato, punto como para cerrar la pregunta, de los artículos que tenemos en Redalic, que ya son cerca de 900,000 artículos a texto completo de estas 1700 revistas no comerciales, el 15% de los artículos fueron escritos por autores de Europa o de Estados Unidos, en los que ni esos países europeos ni Estados Unidos ha pagado ninguna cuota a partir por esa autoría, por publicar en las revistas de América Latina o de España o Portugal. Entonces, la pregunta es un sistema desequilibrado, donde la inversión de unos países, que por cierto son países con recursos limitados, está sosteniendo la publicación de países ricos, y que los países ricos, su gasto no está beneficiando a los países pobres. Entonces, estamos en un sistema desbalanceado. ¿Cuál sería tu opinión, Frank? ¿Cómo salimos de este enrollo en el que nos hemos metido en el planeta? Yeah, this is what I also refer to in my introduction, that there is an imbalance and inequality if you do open access and open data and sharing code, and you don't realize that there is a difference between power, monies on the table, opportunities in different countries with different socio-economic backgrounds and positions. And this has been argued also in my book in chapter 7, but also in chapter 8, where I deal with these critiques and what I said in my introduction. We should not be naive about this. These are real problems. So if I have I was an HIV/AIDS researcher. There was a very nice data set in Ethiopia with which we worked. We could exploit that data, or the English could exploit the data from the Gambia in there, because there was a sort of huge cohort there in the Gambia, and they could make Nature and Science papers from the data in the Gambia, but the Gambians didn't profit from it. And it was behind paywalls, so they couldn't even read it. And so, of course, this is now changing, but this is how it was at, say, 15 years or 10 years ago. So the person who asked the question is totally right. We should really look at diamond. So for publishing, Ariana, you know better than I do, we have to go for real diamond. That means that there will be, non-profit, Redalic is non-profit, America is non-profit. There are other non-profits also in Europe, and we have to support them and go away from the competition and also from the commercial publishers, because commercial publishers always have another goal. They have another goal. They have shareholders, and non-profit is really catering to society and to the Mexican society or to Latin America or to the region. And this is, of course, where we have to go. And we are moving there. But this is also against a lot of resistance from people who have been benefiting. Yesterday, I was in Edinburgh giving the same talk, and somebody from the audience said, yes, this is interesting, open access, and everybody, it will be diamond. But we have these societies, for instance, the Royal Society for Neurology or whatever, he mentioned another one, the Royal Society or the European Society and they have the journals, and they get a lot of money by having, subscriptions or APCs, and they have this they can use that money to organize meetings, to give, travel subsidies to their people in their society. And Ariana and what we want is to really get non-profit platforms. Then that money will not be there anymore. So this is, of course, how people have an interest, which is not, compatible with international open access. And so we have to be honest about it. So I gave this answer exactly as I do it now.
this is a problem that we I realize that there is a difference in, say, interest, but we go for the national interests. And UNESCO is very much on board in this respect. UNESCO, also United Nations, but UNESCO, they are totally aware of these inequalities. So I take the question of the person who asked the question very serious, and I think you also, Ariana, are doing that in your daily businesses to promote Diamond, non-profit platforms. Amen. Exactly, but those are not businesses. Exactly. Sorry? Pero no son negocios necesariamente, Frank. Pero sé que es la expresión en inglés. Sí. Pero lo entiendo. Federico, adelante, por favor. Sí. Permítame que le ponga un ejemplo que no tiene que ver con la ciencia. Recientemente, el fútbol femenino ha adquirido un protagonismo social muy, muy importante. No tanto como el masculino, pero muy importante. Y recientemente, las mujeres 101 grandes jugadoras del fútbol mundial han acusado a la FIFA de participar en el blanqueamiento de Arabia Saudí. Bueno, creo que los científicos deberíamos de empezar a pensar algo parecido. El libro de Frank tiene dentro varios libros, ¿no? Por eso es un libro difícil de traducir. No es un libro de filosofía, pero es sorprendente la cantidad de filosofía que sabe Frank, ¿no? No es un libro de epistemología, pero es sorprendente la teoría crítica que ha desarrollado, por ejemplo, sobre el mito de la leyenda, ¿no? Y del método científico. No es un libro biográfico, pero ha desarrollado esos comentarios que habéis hecho tan pertinentes y relajantes sobre cómo ha construido su propia biografía personal como científico y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Pero es también un libro político, ¿no? Y es ahí donde quería llegar, ¿no? Y a mí me parece que el monopolio editorial de las revistas anglosajonas que marcan el ritmo de lo que hay incluso que publicar, no sería posible sin el crecimiento extraordinario de un modelo ideológico mundial que se llama neoliberalismo. No quisiera yo, bueno, seguir por esta senda, ¿no? Pero en este momento el liberalismo está haciendo un enorme daño no a los ricos, no a los poderosos, a toda la sociedad en general, a la mayoría de la humanidad, y en el caso de la ciencia, a toda esta parte de la ciencia que estamos aquí hoy nosotros quizás representando, ¿no? Y que representa con toda lucidez el movimiento Open Science. No en vano, Phil Kisher, al que el profesor Frank Miedema cita reiteradamente en su libro con admiración que comparto, habla de una ciencia bien ordenada y que es lo mismo que ciencia ciudadana. Y hay que ir a una ciencia ciudadana. Y eso necesita democratizar la ciencia, democratizar la sociedad. Y en este momento, con el modelo neoliberal, todo esto va a ser muy complicado, ¿no? Ese es otro punto fundamental y ese merece otro webinar completo, pero Sin duda. totalmente de acuerdo. Doctora Patti, y después le vamos a dar la palabra rápidamente. Yo sé que ya estamos excediendo el límite, pero muchas gracias porque todavía siguen aquí con nosotros. Después de la doctora Patti, el doctor Jorge Robles también que quiere hacer un comentario, que nos daría mucho gusto escucharlo. Doctora Patti. Muchas gracias, doctora Ariana. Pues en realidad yo no tengo una respuesta a tu pregunta. Yo creo que es un contexto muy complejo. Mi experiencia desde la Secretaría de Investigación y en vínculo con las instancias que ofrecen estos apoyos y que evalúan el trabajo de investigación, me hace pensar que todavía hay que encontrar como el punto medio. De repente pareciera que se generan políticas en favor de algo, como estos incentivos y estas cuestiones para hacer investigación, y incluso quienes están a favor de la ciencia abierta están participando de estos incentivos o estamos participando de estos incentivos porque necesitamos el recurso. Entonces, pareciera todavía que estamos en un escenario muy complejo como para tomar totalmente partido por una tendencia y descalificar la otra. Creo que el contexto social, al menos en México, pareciera que se está decantando y que, como lo mencionabas tú misma antes,
que hemos hecho pareciera que es ciencia abierta desde hace mucho, o ha sido abierto el conocimiento en muchos sentidos, y que más bien nos obligaron a meternos a este contexto y de repente, incluso la cuestión pragmática, yo viniendo de una formación de profesional que es altamente pragmática, al empezar a hacer ciencia, el CONACYT, que es la instancia que nos otorga un recurso, una financiación para investigar, nos obligaba a dejarlo en un ámbito que se acotara en lo que critica mucho Frank en su libro, en el método científico, y entonces lo pragmático era más bien mal visto, ¿no? No necesitamos que hagas algo que le resuelva a esta comunidad, necesitamos que científicamente esté muy bien alineado y muy bien acotado. Y entonces nos mueven hacia allá, por cuestión hasta económica, insisto, pues uno se va a esa tendencia y de repente otra vez vuelve, que pareciera que el escenario vuelve a favorecer este contexto de una ciencia que le sirva a la sociedad, que busque el bienestar común, que sea abierta, que sea accesible y entendible para todos y todas. Y entonces, pues nos encontramos muchos entrampados ahí a la mitad, ¿no? Sí, estoy muy a favor de lo que la ciencia abierta propone, pero si quiero el reconocimiento en mi institución y en mi país, necesito también participar de este otro modelo y entonces estamos en una ambivalencia muy complicada. Yo creo que en México en particular requerimos de dialogar todavía mucho más esto. Pareciera que hay un buen escenario, que las cosas van avanzando hacia algo favorecedor, fuera de esto que ya nos decía el doctor Federico, ¿no? De un movimiento más liberalista, pareciera que vamos hacia algo más favorecedor hacia la ciencia, pero yo creo que es un camino que todavía va a tardar para encontrar el punto medio, el punto que acomode al contexto mexicano y a las circunstancias de México, en particular, sin alejarnos y sin obviar todo lo que está alrededor, ¿no? Esa sería mi opinión, muy parcial, porque no soy experta en el tema. Mil gracias. Muchas gracias, doctora Patti, pero además muy realista del contexto actual que estamos viviendo en nuestro país. Doctor Frank, le doy la palabra, si me permite un segundito, solo voy a leer las preguntas, ¿sí? Ah, bueno, adelante, adelante. Es cortito, tía, venga. It's a very short remark. I think that we have seen in Europe that the funders are also changing. They also want to get out of papers because papers don't cure patients. Most papers are not read. Only by the dean, if he counts if somebody can be promoted to a professorship. So I think that the change in Europe has been that Science Europe, which are the main funders, and they were very, say, high church funders as well. They love the papers and the journal impact factors. They also are now in Coara. They also now are changing their, say, evaluation system, and that helps a lot in every country. And I can tell you, you can also read in my book, it's difficult to do this in Spain. It's difficult to do it in Italy. It is difficult to do it in Hungary. But this is definitely happening in Europe because people really know all. And even in Singapore and Hong Kong, where I've been, people say, yeah, we have to do this because in Singapore also, papers in Nature are not helping us because we don't have GPs. So we have to do something about healthcare and do research on healthcare. So there's a lot of awareness. But it's a struggle. It's a struggle, and we have to go on. And so, but you are very young, and I'm already old, and I'm already 70. So I will now give it to you and say, go on, go on. It's a fight, but you can do it. And the lady who wrote to the FIFA, that's not my daughter. The football player, she's also Miedema, but not my daughter. So anyhow, this is a struggle, and it's cultural changes are the most difficult. The most difficult. There are economic and political interests that are, and they have to be made visible, and you have to discuss them, because then you can do something about it. So break the omerta. Eso es exactamente, doctor Frank, si me permite, lo que hacemos en Redalic. Hacemos tecnología, ponemos cosas en abierto, evaluamos revistas, pero lo principal que hacemos es dar una batalla contra un sistema científico con muchos vicios, y eso quizá es la labor más dura que hacemos acá en Redalic. Si me permite, doctor Robles, antes de darle la palabra, voy a leer las preguntas que tenemos en voz alta todas juntas para que las escuche el doctor Frank
y vamos a dejar al doctor Frank que tenga la última palabra para hacer un comentario final que resuma un poco las respuestas a estas preguntas. Pero las leo y después le doy la palabra, doctor Jorge Robles. Nos pregunta Luz Helena Espinosa, ¿cómo se vislumbra el tránsito hacia la ciencia abierta cuando el monopolio de la publicación representa acaparar beneficios no solo económicos, sino políticos? Nos pregunta Lisette Domínguez, desde su experiencia, ¿qué opinión le merece que universidades europeas estén impulsando políticas dirigidas a abrir la ciencia desde una perspectiva no comercial, mientras que al mismo tiempo instituciones del sur global adoptan cultural y políticamente modelos como el APC o las suscripciones a empresas editoriales que traicionan su tradición y naturaleza abierta? ¿Por qué puede darse este revés? Eric Rodríguez nos dice, muchas veces desde que somos alumnos y aspiramos a ser investigadores, nos hablan mucho sobre las ventajas de optar por un modelo lucrativo. Entonces, ¿qué consejo podrían dar para que los alumnos que aspiramos a ser investigadores consideremos dedicarnos a la investigación abierta? Y creo que por último nos dice Yunuen Jiménez, desde hace varios años en México ha existido la fuga de cerebros y los autores nacionales prefieren publicar fuera del país para obtener mayores puntos en la evaluación de la producción científica. Sin embargo, bueno, es interesante lo que se menciona sobre que los países menos afortunados estamos apoyando la producción de los países más beneficiados y con presupuestos más altos. Muchas gracias también por sus felicitaciones al autor, al traductor, se las enviaremos también. Entonces, antes de darle la palabra, doctor Frank, doctor Jorge Robles, justamente el director de publicaciones universitarias que nos acompaña, muchas gracias por unirse a la conversación. Adelante. Muchas gracias, doctora Ariana, doctora Patti, Frank, Federico. Pues nada más muy brevemente, como editor, siempre el momento de presentar el libro es un momento de mucha dicha, de gran felicidad. Este libro, que en particular aquí en la editorial de la Universidad Autónoma del Estado de México, hemos trabajado con mucho gusto, porque además nos parece que además de la pertinencia que tiene y lo que abona a la discusión sobre la ciencia abierta, me parece que además ya es un tema obligado para quienes estamos en este medio del conocimiento, de generar conocimiento, de generar ciencia. Entonces, nos felicito que finalmente este libro salga a la luz. Obviamente, pues hay que hacer el comercial, lo pueden encontrar en acceso abierto en el repositorio de nuestra institución. Ya por ahí la doctora Becerril nos hizo favor de compartirnos la liga. Y de verdad, recomendar muchísimo su lectura. Felicitar mucho a Frank por haberlo escrito. Federico, fue una traducción también muy buena la que nos encontramos, y bueno, pues esperemos que este libro no solamente abone, sino que nos genere nuevas reflexiones sobre la ciencia abierta, que hoy en día son muy necesarias. Muchas gracias por este pequeño espacio, doctora, y les agradezco mucho. Pues el comercial es: vamos a leer este libro todos. Muchas gracias, doctor Jorge. Bueno, y si les parece bien, que cierre el autor con los últimos comentarios, ya que estamos muy excedidos, muy encantados de esta conversación, pero ya muy excedidos de tiempo. Entonces, adelante, Frank. I thank Dr. Robles for the compliments, and I'm very happy with it. I'm really very happy that it is now also being, say, translated in Spanish, because this is, of course, where we recognize that there are a lot of open access activities were there before we started doing this in Europe. And if we didn't know it, Professor Dr. Becerril has been made this very clear to us at several meetings. And that's good. That was UN and UNESCO and everywhere. So my answer to the question is, I will answer the question to the students, because the discussion about, say, platforms and publishers we have, but the students were not, say, mentioned. And I mentioned in my book also the discussion about students. When we started this action of Science in Transition in 2013, there were young people in the audience who said, yeah, you are gray and old, and you made your career, and so you are already out, but we are there, and we have to go and enter the system.
and the system is, of course, is flawed. So what do you advise? And it's a difficult advice to make to people who are going into the system, and we all know that there are problems. The only thing I can say to the students: talk to your supervisors, talk to your deans, and talk to organize meetings, because that's what we did, and the discussion is there. So there will be a lot of people who agree with you, because we know that when you talk about open science, 80 or 90% of scientists want to go in this direction, but they need academic leadership from the boards of universities, also the funders, to move the system. And it is happening while we talk. And say 10 years ago, I wouldn't have given a dime for it, because I thought it would be a book. We go for dinner and then it's over. But it was not the case. This is really people want to go in this direction. And also in your country, and also in Latin America, but also in Africa, this is the way to go, because people feel that this does more right to the scientists, to the public, and also to the funders. The funders get more bang for the buck, what the Americans would say, much more. And so I think the students should join and organize. There are student open science communities in every university now in Europe. They are organizing themselves, and they are helping them to promote open access and make it think about it and speak about it and show some activism. So I hope my book is not only providing reflections, but also activism. And here you see that I was born just before the 60s. And in the 60s, of course, there was more activism in the universities, and there is now activism against, with respect to Gaza and Israel, but there should also be activism in favor of open science, because it all relates to how can we have a better relationship with society. And being, raised on a very Calvinist basis, I would say again, amen. Muchas gracias, doctor Frank. Pues muchas gracias a todos. Enviaremos los comentarios. Hay varios comentarios por ahí de felicitaciones a la traducción, a la autoría del libro. Muchas gracias a la universidad por el apoyo en la edición, dirección de publicaciones, a la Secretaría de Investigación por acompañarnos también en este proyecto, y gracias a todos los que permanecieron conectados pese a a mi pésima moderación y control del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Frank. Gracias, Federico. Gracias, Un buen día. Que tengan un buen día. Un placer. Un Placer. Hasta luego. Buen día. Bye bye. Bye bye. Bye.